la revelación de la gloria de Dios y la demostración de su poder se hacen presentes cuando el alma se encuentra con su Creador. El Centro Familiar Cristiano Ibarra presenta la palabra. Estamos hablando de chequear el alma. Entonces, en primera instancia, quiero que definamos qué es el alma. Algunos ya saben, pero otros quizás no. Entonces, apelando a aquellos que no conocen, quiero repetir o ilustrar para que haya claridad en nosotros de cómo estamos compuestos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Usted lo sabía, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Pero la pregunta que siempre surge es: ¿qué es el alma y qué función cumple? ¿Qué es el cuerpo y qué función cumple? ¿Y qué es el espíritu y qué función cumple? ¿Cierto? Sabemos que tenemos cuerpo, sabemos que tenemos alma y sabemos que tenemos espíritu. Pero el punto es, cada una de esas cosas, ¿qué es y para qué es? Entonces, parto diciendo lo siguiente. Por eso el tema de hoy es que chequea y afina tu alma. Aquí no estamos hablando de chequear y afinar el cuerpo, ni de afinar el espíritu. Estamos hablando de chequear el alma. ¿Por qué? Porque el verdadero ser de una persona se llama el alma. Eso es lo importante, eso es lo verdadero, eso es lo real de una persona. El cuerpo es sencillamente un vehículo. Es el vehículo que transporta el alma y lo comunica con lo material, con lo palpable. Es decir, que con mi cuerpo yo puedo tocar esto que es materia, ¿cierto? Con mi cuerpo me puedo mover en la tierra. En todo lo material, el cuerpo es el que me transporta o transporta el alma para comunicarla con lo material. Es decir, que el cuerpo es simplemente ¿un qué? Un vehículo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es otro vehículo que comunica el alma ¿con qué? Con lo espiritual. Y en lo espiritual hay dos poderes. Uno se llama Dios y otro se llama Satanás. Entonces, cuando la persona, aquel evento que conocemos que se llama la muerte, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el alma se baja del vehículo que lo transporta con lo material y se monta en el vehículo que lo va a comunicar con lo espiritual eternamente. No sé si me hago entender. Entonces, pasamos a ver lo que es el alma, el ser, el verdadero ser de una persona. Por eso, cuando usted ve a alguien en un cajón, en medio de velas y flores, ¿qué es lo que ve? ¿Qué hay ahí? El cuerpo. ¿Está el espíritu ahí? ¿Está el alma? No. Porque ya lo integral ahora se desintegra. Porque está integrada el alma, el cuerpo y el espíritu. Pero ahora ya no está integrado, ahora está desintegrado. Y solamente queda el cuerpo. Pero ¿qué es el alma? El alma tiene tres elementos importantes también. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué tres. Hablamos de cuerpo, alma y espíritu, tres. Hablamos de alma que también tiene tres elementos. ¿Por qué tres? Porque dice la Biblia que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y aunque es un solo Dios, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser integrado, compuesto. ¿Por qué? Por Padre, Hijo y Espíritu. Y nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿qué es el alma? Ya les dije, tiene tres elementos. Elemento número 1, la mente. ¿Cuántos piensan?
La mente es la capacidad de pensar. Por eso cuando está el hombre dentro del ataúd, le decimos piense. ¿Puede pensar? No. ¿Por qué no puede pensar? Sencillamente no está el alma, que es la que tiene la mente, la capacidad de pensar. Amén. El segundo elemento se llama la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de decidir. Cada uno decide. Cada uno, dicen algunos, yo hago lo que a mí se me da la gana. ¿Sabe por qué? Porque tiene voluntad. Y la voluntad es la capacidad de decidir en cada persona. Le pregunto, si vamos a donde está el hombre en el ataúd y le decimos, decida. Ahora sí haga como decía, haga lo que se le da la gana. ¿Nos podrá responder? ¿Podrá pensar? ¿Podrá hacer lo que se le da la gana? No. ¿Sabe por qué? Porque no está el alma ahí. Porque con lo que se decide es con la voluntad y la voluntad hace parte del alma. Y el tercer elemento del ser del alma se llama las emociones. ¿Cuáles son las emociones? La capacidad de sentir. Por eso usted siente y yo siento. Por eso hay momentos en que estamos tristes y hay momentos en que nos alegramos. ¿Por qué? Porque sentimos. Amén. Cada uno individualmente siente. Vuelvo a lo mismo. Si le preguntamos a alguien que está en un cajón muerto, ¿podrá sentir? No. Sencillamente porque no está el alma. Entonces, ¿qué es el verdadero ser de una persona? El alma. Que es la que piensa, que es la que decide y es la que siente. Ese es el verdadero ser. Por eso hoy estamos hablando, chequea y afina tu alma. Si usted quiere chequear el cuerpo, puede ir a un médico. Pero el médico es sencillamente el mecánico del cuerpo. Al taller del cuerpo es el hospital, ¿verdad? Las clínicas son los talleres del cuerpo. ¿Podrá inferir el médico en el pensamiento del paciente? ¿En la decisión del paciente? No. Solo interviene las partes del cuerpo. Podemos ir al gimnasio, ¿verdad? Podemos ir al gimnasio a poner en forma ¿qué? El cuerpo. No el alma, el cuerpo. Para sacar musculatura. Y entonces en el gimnasio hacen todo tipo de actividad, pero el alma sigue de la misma manera. Es decir, podemos tener barriga como la mía, ir al gimnasio, hacer ejercicio, hacer algunas abdominales, de pronto se elimina la barriga, pero los pensamientos, las decisiones y lo que sentimos sigue siendo lo mismo. Así tengamos un cuerpo, podemos hacernos lipo, ¿verdad? Pero igual la vida sigue lo mismo. Solo la apariencia, solo lo que nos comunica con lo material es lo que cambia. Entonces van a decir, la hermana Olguita está a la línea, ¿cierto? Porque es lo que ven. Pero aquí estamos hablando es de alinear y de reparar el alma. Por eso hay algo interesante que es el tema de este día. ¿Cuál es? Chequea y afina tu alma. Y lo hemos querido ejemplizar con lo que prepararon para los niños. Con una carrera. ¿Qué es la vida? Una carrera. Para algunos dura 80 años, para algunos 20, para algunos 10, para algunos otros 40, pero para todos es una carrera. Entonces, vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a leer en primer lugar Hebreos capítulo 11, verso 32 al 34. Después que leamos esos 3 versículos,
pasamos a leer el capítulo 12 de Hebreos, desde el verso 1 hasta el verso 3. Pero vamos en primer lugar a leer 32 de Hebreos. ¿Qué dice? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barad, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe, ¿qué hicieron por fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Atención, ¿sí está leyendo todo lo que hicieron esas personas? ¿Qué más cosas dice que hicieron? ¿Qué más cosas dice que hicieron? ¿Están leyendo, cierto? ¿O no están leyendo? Apagaron fuegos impetuosos. No, desde el 33. ¿Qué dice el verso 33? Por fe, número 1, conquistaron reinos. Número 2, hicieron justicia. Número 3, alcanzaron promesas. Número 4, taparon bocas de leones. Número 5, apagaron fuegos impetuosos. Número 6, evitaron filo de espada. Número 7, sacaron fuerza de debilidad. Número 8, se hicieron fuertes en batalla. Número 9, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Me habla de 9 cosas. La pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría que Dios nos ayude a hacer ese tipo de cosas? ¿Le gustaría a usted? ¿Qué dice? Interesante, ¿verdad? Aquí está diciendo que ellos lo lograron. Pero ahora vamos a leer el capítulo 12, que es el siguiente capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 3. Miren lo que dice. Por tanto, atención, en los versículos anteriores leímos que ellos, ¿cierto?, hicieron eso. Pero aquí, ¿qué dice? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mire lo que nos recomienda. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando de algo interesante. Dice que nosotros también, porque los testigos de los que habla ahí son los que mencionamos ya, algunos versículos anteriores, de cosas que ellos hicieron y son testigos del favor de Dios y de lo que alcanzaron en Dios. Pero dice, nosotros también podemos hacer eso y corramos la carrera, verso 1 por favor, y corramos la carrera que tenemos por delante. Atención a esto. Pero en primer lugar nos da recomendaciones de lo que hay que hacer. Número 1, corramos, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Perdón, número 1 nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Atención a esto. Está diciendo que tenemos que despojarnos de todo peso. Por eso, aquí tenemos ilustrado 2 carros. ¿Qué tipo de carros son esos? De carreras. De carreras. ¿Sí creen que son de carreras? ¿Sí? Son de carreras, no son de los de Fórmula 1, pero son de carreras, ¿cierto? Entonces, atención a esto. Está hablando el texto que debemos despojarnos de todo peso. Eso quiere decir, toque al que está al lado suyo y dígale, no sea ni tráiler ni camión. Porque el tráiler y los camiones, ¿para qué es? Para cargar peso. Por eso tenemos que ser livianos. Amén. Para que el vehículo pueda transitar con libertad, sin ninguna dificultad. Porque atención, es importante entender algo. Les estaba hablando de la mente,
que es la capacidad de ¿qué? De pensar. Porque hoy vamos a alinear o a chequear y afinar el alma. Entonces, el alma se compone de mente, voluntad y emociones. La mente, si lo miramos científicamente, podemos descubrir que hay muchas cosas que ella involucra en el ser. Pero yo quiero generalizar dos cosas que se hacen con la mente, a manera general. Número 1, recordar. Y número 2, pensar. Cuando hablamos de recordar, sencillamente nos referimos a cosas que tienen que ver con traer a memoria cosas del pasado a nuestro presente. ¿Con qué se hace eso? Con la mente. Recordamos cosas y las traemos al presente. Cuando hablo de pensar, no tiene que ver con recordar. Pensar es frente al futuro, frente a mi presente y frente a mi futuro. Recordar tiene que ver con el pasado, pensar es con mi presente y mi futuro. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando hablo de afinar y cuando hablo de soltar el peso, es sencillamente que debemos usar nuestra mente pensando y no recordando. Porque los recuerdos se convierten como en las toneladas que lleva un tráiler. Y cuando un tráiler, no sé si usted ha tenido esa experiencia de pronto en aquellas vías donde son angostas y hay mucha curva y hay subida, sierra. Y de pronto usted va en un vehículo de estos y llega tras un tráiler. ¿A qué velocidad va ese carro? ¿A cuánto? Por allá 20. Por allá 20 kilómetros por hora, ¿cierto? Y es más el ruido que hacen que lo que avanzan. ¿Sabe por qué hacen ruido y por qué avanzan poco? Por el peso que llevan. Así es su vida, así es mi vida. Si vivimos arrastrando el peso del pasado, si vivimos recordando las cosas que nos dañan, si vivimos recordando, trayendo a memoria aquello que nos causó dolor y tristeza en el pasado, entonces nuestra vida solo provocará ruidos y no avanzaremos mucho. Por eso la palabra del Señor que nos está diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que quedemos livianitos y podamos correr la carrera que tenemos por delante. Amén. Dígale al que está al lado suyo, por delante queda lo mejor. Ayer ya pasó. Y no permita que el peso de ayer te dañe el hoy y tu mañana. Amén. Y te doy una frase, los que les gusta tomar nota, una frase le voy a dar. Lo que no sueltas, te pesa. Escuche esto. Lo que no sueltas, te pesa. Y lo que pesa, te hunde. Amén. ¿Es así o no es así? Lo que no sueltas, te pesa. Y lo que pesa, te hunde. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo, suelte la carga. Suelte la carga. Corramos la carrera que tenemos atrás. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? Con paciencia lo que tenemos por delante. En ningún momento me habla de pasado. El pasado solamente sirve para una cosa, para tener las experiencias de las cosas mal hechas y no volverlas a hacer. De lo contrario, el pasado no puede frenarnos. Por eso la palabra claramente nos dice, despojémonos de todo peso. Amén. Es que en mi ayer me violaron. Eso fue ayer. ¿Por qué vive pensando en eso? ¿Fue que le gustó? ¿Por qué sigue pensando en el ayer? No sé si me hago entender. ¿Por qué sigue arrastrando ese peso del pecado que nos asedia? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la recomendación del Señor? Suéltalo. Suéltalo.
y comencemos a caminar lo que está por delante. Y lo que está por delante, si lo hacemos agarrado de la mano de Dios, es glorioso, es promisorio, nos augura un futuro bendecido para nuestra vida. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Suelte. Dígale al que está al lado suyo otra vez, no sea ni tráiler ni camión. Suelte. Suelte esas cosas. Y ahora no mires para atrás, mira para adelante. Y me gusta el siguiente versículo. ¿Cómo es que debemos correr para adelante? ¿Cómo debemos hacerlo? Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante. Y esto es lindo. No sé si está agarrando la idea de lo que dice el texto. ¿Qué fue lo que vivió Jesús? Una muerte cruel, donde lo torturaron. Pero ojo, Él no estuvo pensando en la tortura. Él puso la mirada en el gozo que estaba delante de eso. Y como ya estaba pensando en el gozo del triunfo que iba a tener, entonces cuando fue a la cruz lo hizo gozoso, porque sabía que ese sufrimiento era temporal, pero que la gloria iba a ser eterna para Él. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. El texto me encanta, dice, el cual por el gozo puesto ¿dónde? Delante. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué pasó con eso? Logró que se sentase a la diestra de Dios. Qué lindo eso. No vivas atrapado en aquellas cosas que producen dolor. Suéltalas. Y corre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Eso quiere decir que nuestra alma, que está compuesta de la mente, cuando la estamos chequeando, a ver en este chequeo que ya hicimos, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu alma? ¿Vives pensando en el dolor del ayer? ¿Vives cargando con esas cosas que te causan dolor? ¿Cómo está tu alma? ¿Tus pensamientos están siendo ocupados recordando o pensando? ¿Cómo está? No me responda, pero sí evalúe. Evalúe, porque hoy llegamos al taller del maestro a chequear el alma. ¿Cómo está el alma? ¿Amén? ¿Me están agarrando la idea? ¿Está bueno? ¿Seguimos? Buenazo, ¿cierto? Solamente estamos chequeando la mente, que hace parte del alma. Leamos ahora 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. Y leamos hasta el verso 27. ¿Qué dice? Note que hay una pregunta, ¿cierto? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren lo que dice Pablo, es interesante. Dice, yo ya no corro a la aventura. Yo ya no corro como quien golpea en el aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque es que la voluntad quiere una cosa y el cuerpo quiere hacer otra. Y el trabajo de la voluntad es dominar, determinar. Por eso dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Servidumbre de qué?
El cuerpo no tiene que ser más que el servidumbre o el esclavo del alma. No es que el cuerpo se sobreponga al alma, no. Con el cuerpo no se decide. El cuerpo intenta llevar al alma a tomar decisiones equivocadas. Porque el cuerpo hace parte de la materia. Y toda la inclinación del cuerpo tiene que ver con la materia. Por eso Gálatas dice que hay una lucha constante entre el alma o la carne y el espíritu. Porque la carne ala a lo material. Y el espíritu ala a lo espiritual. ¿Y con qué vamos a gobernar o con qué vamos a sujetar? Con el alma, que es la que piensa y es la que decide. Entonces, el cuerpo puede arrastrarnos hacia lo material, pero el alma, ¿qué hace? Pensemos, es algo ilustrativo. Esto es material y aquí está el alma. El cuerpo siempre jalándome para allá, jalándome como un imán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto hace parte de lo material. Entonces se convierte a un imán porque es del mismo material. Y mi espíritu también está en esa lucha porque el espíritu hace parte de lo espiritual. Entonces yo tengo que gobernar con mi voluntad todo aquello que el cuerpo me quiere llevar a hacer que no es correcto. Por eso Pablo dice, yo no golpeo como quien golpea al aire. ¿Qué es lo que golpea Pablo? El cuerpo, para ponerlo en servidumbre. Pero ojo, ¿quién es el que golpea al aire? Cuando nosotros la pasamos recordando las cosas del ayer, ¿sabe qué estamos haciendo? Golpeando al aire. Porque ayer ya pasó. Estamos golpeando algo que no existe. Algo que no se puede agarrar. Algo que no se puede enmendar. Algo que no se puede resolver. Ya está. ¿Recuerda algo del ayer que te causó dolor? Le pregunto a usted, ¿recuerda algo del ayer que te causó dolor? ¿Sí? Pues le tengo una recomendación, no siga patinando en eso. No siga patinando en eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es simplemente golpear al aire. Golpear al aire. Pablo dice, yo ya no corro, ya no ando como quien golpea el aire. Es decir, que él tiene una mirada fija. Por eso el escritor de Hebreos, que apunta y parece ser Pablo, ¿sabe qué dice él? Debemos poner la mirada en Jesús, no en el aire. Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué dice Eclesiastés capítulo 11, verso 4? Si no sabe, lo vamos a leer. Eclesiastés capítulo 11, 4. ¿Qué dice? El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no cegará. Está hablando que hay gente que se la pasa mirando al viento. Y cuando habla de mirar al viento, no es que literalmente se pone a mirar a ver dónde va el viento. No es eso. Sencillamente es que hay gente que no pone la mirada en Jesús y pone la mirada en cualquier cosa y vive atrapado en el pasado, en el peso del pecado que los asedia y no los deja avanzar. Y ponen la mirada en eso, se concentran en eso. Y cuando lo hacemos así, es lo mismo que estuviéramos mirando el viento. Y discúlpeme una frase fuerte que leí de los memes del Facebook que mandan por ahí. Me gustó, es fuerte, pero usted me va a perdonar. Dice, hay tanta gente en las nubes que temo que un día de estos comiencen a llover pendejos. ¿Me estoy haciendo entender? Gente en las nubes pensando en tonterías, en las nebulosas, golpeando al viento. Y entonces aparece el salmista que canta, voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú.
porque viven tan en el aire que hasta piensan construir casas en el aire. Pero esos van a llover como pendejos. Porque están, ¿qué? Golpeando al aire. Amén. Amén. Soltemos el peso. Soltemos aquello que nos asedia. Soltemos aquello que no nos deja avanzar. Corramos la carrera con la mirada puesta en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Métete en tu corazón que lo que Dios tiene para mañana es mejor que lo que has vivido hasta hoy. Y que el gozo de saber que mañana es mejor te impulse para cuando venga la adversidad, usted pueda sobreponerse, así como lo hizo Jesús, que por el gozo no escatimó ni se detuvo en el oprobio, nada por el estilo. Él se mantuvo firme y por eso Dios lo coronó con su favor y su misericordia. Amén. Tenemos que soltarnos. Tenemos que ir más allá. No vivamos atados a lo que siempre hemos vivido atados. Soltemos el peso. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué dice la palabra? Verso 26 de 1 Corintios 9 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Está hablando que Él cada paso que da, lo da con seguridad. Porque está agarrado de Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué decía el siguiente versículo de Eclesiastés? Leímos el 4 solamente, donde dice: el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Estoy hablando de Eclesiastés capítulo 11, verso 4. Eso dice. Pero no leímos el 5. ¿Qué dice el 5? Qué interesante el 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tú no sabes mañana, tú no sabes dentro de una semana. E ignoramos lo que Dios está haciendo. Pero así como crecen los huesos en el vientre de una mujer, que usted solo ve que la barriga se infla, pero no ve cómo es que están creciendo los huesos. Mas sin embargo ellos están creciendo porque Dios lo está haciendo. Y cuando usted se embaraza de la palabra del Señor, esa palabra te llevará a crecer. Esa palabra te llevará a obtener cuando pones la mirada en Jesús, porque para eso se necesita fe y Él es el autor y consumador de la fe. Agarrémonos de Él, vivamos en Él, metámonos en Él. Me encanta Colosenses capítulo 2, no recuerdo si es el verso 9 o 10, dice: porque en Él estamos completos. Amén. Porque es la plenitud de la deidad, el cual lo llena todo en todo. ¿Qué dice? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué dice el 10? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quieres estar completo? ¿Quieres que su gozo sea perfecto? ¿No quieres vivir arrastrando el pasado y el dolor? Ponga la mirada en Jesús, porque cuando nos escondemos en Él estamos completos. Amén. No nos falta nada. Estamos en la plenitud de aquel que lo llena todo. Qué bonito es eso, hermano. Qué bonito. Por eso necesitamos ¿qué? Correr. Correr. Pero ahora quiero hablar de algo. Estamos acostumbrados a ilusionarnos, discúlpeme la palabra una vez más, con tonteras. ¿Cierto? Y en la mañana decía lo siguiente: el ser humano se acostumbró al casi. Pero el casi es el consuelo del tonto. ¿Me está oyendo? El casi es el consuelo del tonto. Estamos hablando de competencias. Y hay
el ciclismo, por ejemplo, a mí que me gusta el ciclismo. Hay etapas, por ejemplo, que salen desde La Tacunga hasta Ibarra, en bicicleta, o viceversa, de Ibarra hasta La Tacunga. Y van todos, 100 pedalistas allí sudando, luchando, disputándose, y llegan a La Tacunga a los 100. Y en los últimos 100 metros hay el embalaje final. No sé si alguna vez en las noticias han visto. Todos. Y algunos tiran codo, lanzan la bicicleta, buscando o impidiendo que el otro no alcance a pasar porque él quiere pasar delante. Pero como la bicicleta es pequeña y la vía es ancha, no pueden abarcar toda la vía. Y allí están los expertos del sprint final, que el uno busca por aquí y el otro busca por aquí, y aunque lo cierra el otro se le sale, y al final hay un aparato que se llama photofinning, que es el que está frente a toda la raya filmando para poder captar, porque a veces la vista no puede describir o poder notar realmente quién fue el que ganó, porque la ventaja que le toma el uno al otro es tan pequeñita que toca definirlo por un foto. Y entonces el segundo dice, casi gano. ¿Y qué con el casi? Si el segundo es el primer perdedor. ¿Es así o no es así? El segundo es el primer perdedor. Y entonces él dice, casi gano, solo por 1 centímetro. ¿Le dan el trofeo a él solo por 1 centímetro? No. Porque casi. Diga conmigo, pero casi es el consuelo del tonto. Sí. Casi. Casi me gano la lotería, se la ganó el vecino. O casi me la gano, ¿cierto que sí? ¿Nos pasa eso o no? Cuando hay una rifa que son por números, tienen del 1 al 100 y sacan el 70, yo tengo el 71, casi me la gano. Y resulta que meten los números en una cosa como las ofrenderas, todas revueltas. ¿Quién va a saber si el 70 está al lado del 71? Pero por el solo hecho de salir el 70 dice, casi me la gano. Pregunta, ¿con el casi se alcanza algo? Hermano, dígale al que está al lado suyo, ya no más casis. Hay que ser certeros en la vida. Casi me caso. Y en el casi quedé embarazada. Ay, ay, ay. Casito que la casan. Pero el bendito no se dejó casar. Solo quedó en el casi. Pero fue un intento fallido. Casi. Tremendo eso, hermano. ¿Sabe una cosa? La Biblia me muestra en el Evangelio de Marcos, hay una escena. Se me escapa la cita, pero no sé si por aquí tengo en alguna hojita que tenía, para que la busquemos. En el Evangelio de Marcos, a ver si lo encuentro por aquí. No encuentro. Es una parte donde dice que Jesús estaba enseñando y se le acercaron unos griegos. Es en el Evangelio de Marcos, no recuerdo la cita. Y que los griegos llegaron a decirle cosas referentes al reino. Vieron que Jesús era un maestro y ellos comenzaron a hablar del reino, tomando la actitud de que sabían lo relacionado al reino. Y Jesús les dice, casi estás en el reino de Dios. Casi, están cerca.
La pregunta es, ¿estar cerca no es lo mismo que estar lejos? Le pregunto, hablando del reino. Porque una cosa es ver el reino y otra cosa es estar dentro del reino. Una cosa es decir, estoy en el centro familiar cristiano, pero estar en la calle. Y otra cosa es decir, estoy en el centro familiar cristiano, pero estar dentro. Entonces, aunque esté en la calle, está igual de lejos que el que está por allá en Miami. Porque igual no sabe lo que está ocurriendo aquí dentro. ¿Amén o no amén? El estar cerca ya casi es cristiano. Y algunos dicen, es que yo me voy a salvar. Y nosotros le decimos, pero para salvarse tiene que aceptar a Cristo en el corazón. Entonces la persona dice, no, pero yo tengo la virgencita. Casi, porque es el hijo de la Virgen. No sé si me hago entender. Casito es el hijo. Sí, pero es que no es por la mamá, es por el hijo. No sé si me estoy haciendo entender. Casito tiene la misma sangre, tiene el mismo apellido. ¿Y qué con eso? Si la Biblia dice que por el único que tenemos salvación se llama por Jesucristo de Nazaret, porque el único que murió en la cruz fue Jesucristo de Nazaret. Él fue el que llevó el castigo de nuestra paz en la cruz. Él fue el que llevó la rebelión nuestra en la cruz. Nadie más, absolutamente nadie más. Así la mamá sea la mamá, pero no puede hacer nada por nosotros. Y entonces dicen casi. Casi es lo mismo que nada. Porque ese es el consuelo ¿de quién? Del tonto. Así es, hermano. Suena fuerte, pero así es. La Biblia me muestra en el capítulo 25 de Mateo a 10 vírgenes. Me habla que habían 10 vírgenes. ¿Cuántas? ¿Cómo eran ellas? Vírgenes. Todas eran vírgenes. Pero había un lugar para echar aceite. Había un lugar para ir a aprovisionarse de aceite y tener las lámparas encendidas, porque a la medianoche iba a venir el esposo. Dice la palabra, haciendo referencia que así es el reino de Dios. Dice, pero 5 de las vírgenes eran prudentes. Y las 5 vírgenes prudentes fueron al aceite y llenaron su lámpara. Y las otras 5 no fueron a donde estaba el aceite. ¿Caminaban juntas? Sí. ¿Vivían juntas? Sí. ¿Eran vírgenes? Sí. ¿El esposo venía por todas? Sí. Pero solo 5 llenaron su lámpara de aceite. Y las 5 no la llenaron. Pero dice la palabra que a la medianoche llegó el esposo, en efecto. Pero que cuando había que ir a visitarlo o a encontrarse, tenía que tener su antorcha encendida. Y las otras no la tenían. ¿Y sabe qué hicieron? Corrieron a buscar aceite. Y pusieron aceite. Pero cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. ¿Sabe qué los separaba? Una puerta. ¿Cuánto mide la puerta? 5 centímetros, 10 centímetros. Eso separaba las que estaban dentro a las que estaban fuera. Y dice la palabra que las 5 que tenían aceite y estaban dentro se gozaron con el esposo. Pero las 5 que estaban fuera a 10 centímetros estaban en el lloro y el crujir de dientes. Fuera de la casa. Y entonces si les preguntamos, ¿qué pasó? Casito entramos. Solo por 10 centímetros. Pero el casi es el consuelo del tonto. ¿Me estoy haciendo entender? El casi es el consuelo del tonto.
eso en esta noche estamos hablando de chequear y afinar el alma, de ponernos bien, de ponernos en forma. Y para eso el Señor tiene aquí, mire, la zona de PIX. ¿Han visto las competencias de la Fórmula 1? Los vehículos están girando en la pista. Y cada 3 vueltas, cada 4 vueltas, ellos entran a PIS. ¿Qué es PIS? Es el lugar donde está todo esto que usted está viendo. Pero allí también, siempre que entran a PIS, ¿qué hay allá? Y las tienen así de fácil como está aquí. Y hay 4 técnicos con cada uno con una llanta, cada uno con la llave. El vehículo se estaciona y tan pronto se estaciona ya le están quitando las ruedas, se la ponen y le inyectan combustible y el carro arranca. ¿Han visto eso o no han visto? La pregunta es, cuando el carro entra a PIX, ¿las ruedas están desinfladas? Cuando el carro entra a PIX, ¿ya no tiene combustible? Todavía tiene. Y las llantas todavía están funcionando, pero ellos lo que quieren es estar prevenidos para que no les falte el combustible, para que las ruedas en el desgaste de lo que han transitado se van desgastando y se ponen lisas. Entonces van a tomar nuevas ruedas que tengan un poco más de agarre para que el avance sea mayor. Hermano, alinea tu alma. Dios tiene algo que se llama aquí, mire, ¿qué está diciendo? ¿Qué leen aquí? La Santa Biblia. ¿Sabe qué es la Santa Biblia? Es la zona donde está el aceite, es la zona donde está el antifreeze, es la zona donde está la gasolina, para que nuestra alma esté alineada con Dios. Toque al que está al lado suyo y dígale, entre a PIX antes que se pinche y antes que se le acabe el combustible. No espere que se le acabe. Entra a PIX a tiempo. Amén. Entra a tiempo. ¿Para qué es el aceite? Los que tienen vehículo, ¿para qué es el aceite? Para que el motor lubrique, para que pueda trabajar con, dice, viscosidad, ¿cierto? Para que los pistones que están dentro de la cámara, no sé si han visto, que es un macho y una hembra, no sé si han visto. El pistón es algo así. Y la cámara es algo, un orificio, una cámara de un material que se llama antimonio, creo que es, o aluminio, pero aluminio no. Es una aleación que se llama artimonio, o si no son de monel, que es el metal más fuerte que no se recalienta. Y ese monel tiene el orificio, ¿y qué hace el pistón? Entra y sale. Y entra con una precisión justa. Pero si es dos hierros, ¿qué va a pasar? Se desgastan, van a producir una limaña, una limaza. Y eso va a hacer que se raye. Entonces, ¿para qué es el aceite? Para que haya viscosidad, para que lubrique y pueda pasar sin ningún problema y no haya ningún desgaste y no se produzcan esas limañas y echen a perder el motor. Amén. ¿Para eso o no es para eso? ¿Para cuánto es normalmente el aceite? ¿Cuántos kilómetros? Para 3,000 kilómetros. Pero yo voy a ser ahorrativo. Le voy a poner cada 10,000. Porque me quiero ahorrar los 30. ¿Quiere que le diga algo? Por causa de eso, el motor se va a echar a perder. Y la reparación no vale 30. La reparación vale 3,000, 2,500, 4,000, depende del vehículo. Y escúcheme, cuando entras a PIX a cambiar el aceite, lo hacen en 5 minutos. Pero cuando el motor se daña, no es en 5 minutos. Pasan días para poder repararlo. Toque al que está al lado suyo y dígale, entra a PIX por favor, antes que se te funda el motor. Amén. Antes que se funda el motor, hay que entrar a PIX.
El aceite. Atención, para eso es el aceite, para que el motor esté en óptimas condiciones. Pero ¿qué pasa? En el trajinar de la vida, en el ir, el venir, el compartir, en vivir en sociedad, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el compañero, con el trabajador, con el que transita por las calles. En ese ir y venir va a haber momentos en que se va a recalentar. Porque de pronto no lo saludaron y de paso le hicieron... Y entonces se recalienta. Amén. No se calienta, se recalienta. Y entonces vamos aquí a la palabra y encontramos el antifreeze, el líquido o el agua que es el enfriador del motor. No sé si me hago entender. Ahí está el enfriador, porque cuando quiero darle a este vinicio que me está cayendo, entonces me voy aquí y leo en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí encuentro el antifreeze y digo, no voy a hablar feo, voy a hablar bonito, porque así voy a enfriar la situación. No sé si me estoy haciendo entender. Ya tenemos aceite, lo tenemos frío, pero si no tenemos gasolina, ¿de qué sirve que lo tengamos lubricadito y que esté frío? ¿Servirá de algo? No. Necesitamos la gasolina. Diga conmigo, amo la zona de PIX. Amo la Biblia. Porque ahí encuentro aceite. Porque ahí encuentro refrigerante. Y porque allí encuentro gasolina para mi motor, para que en esa carrera de la vida, cuando se desgaste la fuerza, entonces voy a la palabra y el Señor me dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y ahí encuentro gasolina. Y si mi mujer comienza a mirarme feo y lo voy a dejar, no me interesa. Él es mi pastor y nada me faltará. Porque en ella encuentro mi esperanza. En ella encuentro mi consuelo. No sé si me hago entender. Uy, pero llegué a un momento de oscuridad. ¿Qué va a ser de mi vida en esta oscuridad? Salmo 119, 105. Por aquí tengo la ilustración. ¿Sabe qué dice? Ya se fundió la lámpara. No me sirvió la ilustración. Solo una. Pero con esta lo hago. Quería usar las dos. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? Una luz. ¿Sabe qué dice el Salmo 119, 105? Léalo por favor. Lámpara es, miren para acá. Lámpara es a mis pies. ¿Sabe cuando me alumbra mis pies qué pasa? Cada paso que doy, los doy con claridad. Pero ¿qué dice después? Miren lo que pasa. Miren lo que hace la palabra. Así está la palabra alumbrando mis pies. Pero para mi futuro, Él ya tiene la capacidad de hacer esto. Y alumbra mi camino. Amén. Alumbra mis pies, pero también alumbra mi camino. Por eso es que amo la zona de PIX. Y si en el ir y el venir me desgasto y se me vara el motor, entonces acudo a mi mecánico, Jesucristo de Nazaret, el mecánico de mi vida, que me dice, venid los que están trabajados y cargados, que yo le voy a meter mano para hacerlo descansar. Amén. Él es mi mecánico. Así dice, mire, Jesús, el mecánico para tu vida. Él es mi mecánico. Qué lindo es Dios. Amén. Pero no vivas con el casi. Venga a la zona de PIX. Hermano, ¿qué pasó? Que no vino al ayuno. Casi que voy. Casi que voy.
Yo sabía que era de las 7:30 a las 9 y faltando 10 para las 9 me levanté. Casi que voy. ¿Sabe cómo se llama eso? El consuelo del tonto. Amén. En serio, hermano. En serio. Lo que estoy hablando es porque los amo y porque Dios me ama y por eso nos habla así, para que nosotros sepamos alinear nuestra alma, revisarla, para que caminemos mejor en nuestra vida. Amén. En la mañana dije un ejemplo y lo coloco en la tarde también. El casi que es el consuelo del tonto. Hermano, este señor que ustedes ven, tengo una experiencia fea del casi. Y hay en la Biblia un pasaje en el Salmo 34:15, Génesis 34:15 creo que es. Génesis. Génesis 35:16. Aquí hay algo que me miro retratado en eso. Colóqueme desde el 14, por favor. Y Jacob dirigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. 15. Y llamó el nombre de aquel lugar donde Jacob, el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Qué sigue diciendo? Después partieron de Betel, atención a esto, y había aún como media legua de tierra. ¿Cuánto es media legua? ¿Cuántos saben qué es una legua? Yo no estoy claro, pero creo que son como 800 metros. Una legua de tierra. Y aquí está diciendo que era ¿cuánto? Media legua. 800 metros es la media legua, como 1600 es una legua. Faltaban 800 metros. ¿Lejos o cerca? ¿Y qué dice? Para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. 17. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, ¿de qué estamos hablando? Del alma. ¿Qué fue lo que pasó? Se le salió. ¿Y qué pasa cuando se sale el alma? Se muere. Se le salió el alma y murió. Llamó su nombre Benoí, mas su padre lo llamó Benjamín. A media legua de tierra, una mujer embarazada se enfermó, dio a luz y estaba a media legua de llegar al hospital. Pero no pudo llegar. ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Por qué digo que se parece eso? Porque yo soy una experiencia igualita a esa. Soy de un pueblo pequeño en el cual no hay clínicas, en el cual no hay hospitales sofisticados, solo un médico para todo el pueblo, y los médicos son aquellos aprendices que ni siquiera se han graduado de médicos todavía. Un rural. Y estaba allí el hombre cuando mi mami, que estaba embarazada, tuvo que ir a dar a luz. Yo tenía 9 años de edad. Fueron al hospital, ella dio a luz, nació mi hermana, pero tan pronto nace, a mi mami le da una hemorragia. Y como no habían especialistas, entonces había que trasladarla a otra ciudad que quedaba a 3 horas de viaje. Y allá sí había asistencia médica profesional, ya con todas las de la ley. Pero transitaron con ella las 3 horas.
Llegaron al hospital con ella, a la puerta del hospital, ella todavía estaba viva. Y cuenta mi padre que la iba llevando, que decía, por favor, cuida a mis hijos. Pero de la puerta del hospital hasta el lugar donde estaba el médico para intervenirla, se le salió el alma. Y murió mi mamá. ¿Será que yo puedo decir el Día de las Madres, casi que celebro el día de mi mamá? ¿De qué sirve eso? Por eso estoy diciendo, el casi es el consuelo del tonto. No puedo consolarme con eso. Mi mamá está muerta, pero casi llega. ¿Y qué con eso? Pero alcanzaron a viajar 3 horas con ella y casi. Pregunta, ¿qué con eso? Porque el casi es el consuelo del tonto. Por eso mi vida he determinado que nunca viviría en casis. Me gusta alcanzar las cosas. Pero para alcanzar las cosas, yo tengo que entrar a zona de pics cada instante. Porque ahí está. Aquí tengo los nombres, pero aquí tengo los elementos, mire. Aquí tengo el aceite que necesita mi motor para que haya viscosidad. ¿Verdad? ¿Qué más tengo aquí? El agua. El agua refrigerante. ¿Qué más necesito? Gasolina, hermano, mire, aquí está el galón. Necesito gasolina. Pero quiero decirle algo. Estos vehículos, aunque andan a 300 kilómetros por hora, no tienen la gasolina que yo tengo. Porque la gasolina que el Padre me pone a mí es de avión. ¿Y sabe por qué de avión? Porque mi Biblia dice que Él me ayudará a volar como las águilas. Que levantaré vuelo como las águilas. Que correremos y no nos cansaremos. Que caminaremos y no nos fatigaremos. Amén. Entonces la gasolina que Él me da me potencializa. Pero en el caminar la gente se puede levantar como enemigo. Y pueden tratar de dañarme. Intentan perjudicarme. Entonces, ¿sabe qué pasa? Esto pasa. Tengo un casco. Y aunque el enemigo venga en contra de mi vida, ¿sabe qué dice la palabra? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi escudo, Él es mi guardador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo caminaré confiado. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo y Él es mi defensa y mi protector. No sé si la ilustración le sirve a usted en esta noche. Pero lo único que quiero es que usted logre cada día entrar a la zona de pics. Amén. Colóquese en sus pies, por favor. Chequea y afina tu alma. Amén. Así de pie, vamos a leer Génesis 48:7. Miren lo que pasa con Jacob. En el capítulo 35 dice que se le salió el alma a Raquel. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué dice Jacob? Está, atención a esto, está usando la mente ¿para qué? Recordar. Está usando la mente para recordar. Y el que usa la mente para recordar cómo es su estado emocional, observemos, analicémoslo.
Jacob, el hombre de Dios, ¿qué dice? Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, y viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es de Belén. ¿Qué siente usted que está pasando en el corazón de Jacob? Está lleno de tristeza. ¿Y sabe por qué está lleno de tristeza? Porque está usando la mente para recordar. Y para recordar aquellas cosas que le causan dolor. Le pregunto a usted en esta noche, cuando usan la mente para recordar, realmente, no nos mintamos, no nos engañemos a nosotros. Normalmente, ¿qué es lo que más recordamos? ¿Los triunfos? ¿Los logros? ¿O qué es lo que recordamos? ¿Sabe por qué? Porque el recordar siempre traerá frustración. Por eso la palabra, vuelvo donde inicié. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos la carrera que tenemos por delante. Pero nunca se le olvide mirar a los pics, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca separes tu mirada de donde está el mecánico de excelencia. Los mecánicos reparan para lo temporal, pero mi mecánico tiene garantía eterna para mi vida. Normalmente los que tienen vehículos siempre temen de dejar el carro y dejar los repuestos porque el mecánico quizás no se los va a colocar. Y le va a dejar los mismos viejos. Entonces la reparación no va a durar mucho. Cuando compramos repuestos, ¿de qué marca los compramos? ¿Y cuáles son los que más fama tienen de ser buenos? Los chinos. ¿Sí? ¿Cuáles son los que tienen más fama, que son repuestos buenos? Los japoneses. Compremos un repuesto japonés original. Pero yo quiero decirle algo, el repuesto que mi maestro y tu maestro nos coloca es verdaderamente original, porque tiene garantía no solo para esta tierra, sino para la eternidad.